Egun on danoi, eta eskerrik asko prentsaurreko honetara etortzearren. Gaurkoan Odeian aldundiak joan dan urtean turismo inteligenteari buruz martxan jarri zuen programaren lehenengo emaitzak aditzera ematera gatoz, eta horretarako Maite Cruzado gure zuzendari orokorraz gain, Jesus Herrero daukagu, bera da Teknaliako kidea, eta Teknaliaren bitartez eta Teknaliarekin elkarlanean antolatu dugun programa da. Bien, saben ustedes que Odeian es el programa del que se ha dotado la Diputación Foral de Guipúzcoa para avanzar en eso que en estos momentos está en boca de todos cuando uno acude a ferias del mundo del turismo, como lo vamos a hacer nosotros en Fitur la semana que viene, que es el turismo inteligente. ¿Qué es el turismo inteligente? Pues es aprovechar la ingente cantidad de datos que estamos generando todos los días de múltiples formas para poder extraer conclusiones sobre las pautas, el comportamiento, los gustos, las preferencias de nuestros turistas y poder ir más allá de lo que ha sido tradicionalmente, digamos, las encuestas o los datos de entrada de viajeros, los datos de pernoctaciones, los datos de procedencias, que son interesantes y son importantes, pero en el mundo de hoy todo sector económico que se precie, y desde luego el sector económico tiene ya una relevancia enorme en la economía guipuzcoana. Estamos hablando del 7,7% del PIB, estamos hablando de más de 20.000 personas ocupadas solo en establecimientos hoteleros y más de 25.000 establecimientos con actividad turística. Pues toda actividad económica que se precie tiene que hacer uso de estas nuevas fuentes de datos, ¿no? Recordaréis que dimos a conocer el año pasado que íbamos a arrancar este proyecto piloto que se enmarcaba dentro de la estrategia Etorkizunarekin, basándonos en consumos de tarjetas de crédito, en datos de telefonía móvil y en sensores de captación presencial o de sensores, digamos, presenciales que pueden captar el movimiento, el trasiego de personas en diferentes puntos. Sensores que han sido colocados en diferentes puntos de la geografía guipuzcoana con especial interés turístico, y el más importante de ellos en la oficina de turismo de San Sebastián Region, con el objetivo de poder hacer un rastreo, esa es una de las fuentes, un rastreo de cómo se comportan o incluso de si se puede hacer un seguimiento de en qué medida las personas que acuden a esa oficina de turismo terminan apareciendo luego en diferentes puntos de interés turístico del territorio, porque como sabéis, nuestro objetivo principal en esta legislatura está siendo el de aprovechar ese magnetismo que tiene la ciudad de San Sebastián, esa marca y esa notoriedad, para hacer ver que hay todo un territorio por explorar y que necesitamos también, por el bien de la sostenibilidad en el turismo en la capital, descongestionar y aprovechar esos flujos excedentarios, esos excedentes turísticos en el conjunto del territorio. Pues bien, hoy estamos en disposición, en vísperas de Fitur, a donde vamos a acudir para presentar Odeian en diferentes mesas redondas. Concretamente lo vamos a hacer en FiturTech y en Fitur Know-how and Export. Hoy adelantamos los primeros resultados de Odeian. Resultados que además vamos a hacer públicos para que, y esto me parece muy importante, sirvan a la gobernanza del turismo, no solamente al sector público, sino al sector privado. De nada sirven los datos en crudo, más allá de saciar nuestra curiosidad, porque es verdad que uno se puede sumergir en estos datos durante horas interminables, porque hay muchísimos datos sobre el comportamiento del turismo y de los turistas que nos visitan, si no es para mejorar en nuestra toma de decisiones. Toma de decisiones, por supuesto, desde el punto de vista de la gobernanza de lo público, toma de decisiones desde el punto de vista, qué sé yo, de los horarios de apertura de nuestros atractivos turísticos, de la gestión del tráfico, de la gestión de los aparcamientos, del modo de funcionamiento de los alojamientos, en fin, y también, por tanto, del sector privado. Lo público y lo privado debe aprovecharse de estas nuevas fuentes de datos que tenemos también, y ese es otro elemento importante, que saber metabolizar, que saber tamizar, que saber interpretar y cruzar, que eso es un poco, además de la adquisición de los datos, a lo que nos está ayudando Jesús Herrero y todo su equipo de Tecnalia, ¿no? Bien, tenemos, como he dicho, 3 fuentes de datos. Y tenemos algunas conclusiones importantes. Yo voy a quedarme con las más importantes y luego le vamos a dejar a Jesús también que las vaya concretando, ¿no? Las fuentes que se han utilizado son la monitorización del gasto en establecimientos comerciales,
tenemos los datos del conjunto de 2018 a través de transacciones realizadas con tarjetas. Por tanto, estamos hablando del consumo presencial, del gasto presencial. Y ese gasto y ese consumo, por tanto, está excluido todo lo que se hace, digamos, de otras maneras, por Internet o otro tipo de pagos, y desde luego también todos los pagos que se hacen por cash. Pero es importante reseñar que el volumen de gasto total analizado, el universo en el que nos estamos basando para extraer estas conclusiones, es realmente muy amplio. Estamos hablando de 400 millones de euros. 400 millones de euros en transacciones durante el año 2018 en el conjunto de Guipúzcoa, del cual podemos conocer procedencia, tipo de gasto, horarios de gasto, etc. Entre enero y diciembre de 2018 se han recogido datos de más de 360.000 tarjetas bancarias al mes, de operaciones realizadas en más de 10.000 establecimientos, 10.000 establecimientos por tanto monitorizados, y, como decía, un volumen de gasto total de 400 millones de euros. Obviamente los datos recogidos son, como no puede ser de otra forma, anónimos. Bien, algunas conclusiones. Casi el 40%, concretamente el 38,7% del gasto que se realiza en Guipúzcoa es realizado por ciudadanos de fuera del territorio. Estamos hablando de una cantidad muy relevante, por tanto, de un consumo muy globalizado y muy abierto. De ellos, el 14,7% son extranjeros y, obviamente, el mes de mayor gasto de los foráneos es agosto. El 48% del gasto generado en Guipúzcoa, tanto por residentes, aquí estamos ya incluyendo los residentes, como por visitantes, se genera en la capital, en San Sebastián, seguido de Irún con el 10%. El gasto de los visitantes extranjeros se concentra en tres sectores. El alojamiento, la restauración y moda calzado es el 69%, acumulan el 69%. Veremos que dentro del gasto extranjero, aquí hay un dato que siempre ha sobrevolado todas nuestras reflexiones, pero ahora se convierte en dato. Es evidente que entre el gasto extranjero, el capítulo de alojamiento registra un mayor índice entre los franceses. Y ahí es donde opera el excursionismo, que no reside, que no gasta en alojamiento y que se vuelve a su lugar de origen. Y ahí vamos a ver, a diferencia de otros mercados de origen, como los británicos, que decir ya los norteamericanos y otros muchos, donde el volumen de gasto en el alojamiento es mayor. Es mayor. Los visitantes de Francia, Estados Unidos, el 72%. Eso es. Eso es. Eso es. Los visitantes del resto de comunidades autónomas gastan el 54,2% en alojamiento, más restauración, más moda y calzado, y gastan el 13,5% en transporte. Aquí también hay algo importante. Quienes vienen de fuera, quienes vienen del extranjero, sus gastos en el transporte los habrán pagado en origen, con toda probabilidad. Sin embargo, quienes en un momento dado vienen por carretera, son más cercanos, vienen del conjunto del Estado, pues cuando hablamos de transporte están incluidos los pagos en transporte público, pero también la gasolina que se paga en una gasolinera. Y bueno, esos son los datos. Los visitantes de Madrid y Cataluña concentran el 45% del gasto, entiendo que del gasto estatal, sí, de otras comunidades autónomas, y los ciudadanos extranjeros realizan el 17% de sus compras. Este es un dato, por ejemplo, muy interesante, que lo voy a destacar aquí, pero que luego lo contextualizaremos. Este es un dato muy práctico, muy concreto y muy destacado para, por ejemplo, los comercios. Cuando uno observa que los ciudadanos extranjeros realizan el 17% de sus compras entre las 2 y las 4, entre las 2 de la tarde del mediodía y las 4 de la tarde, frente al 6% de los ciudadanos nacionales, pues es evidente que aquí hay unas pautas que llevan a la gente, bueno, pues de este país a comer y a parar sus consumos durante ese periodo, pero no así los extranjeros. Y ese es un dato fundamental para los comercios que en un momento estén pensando en proyectar o en enfocar su negocio hacia el consumo de los extranjeros, ¿no? Por tanto, puede ayudar también a los horarios de apertura y demás. Yo no voy a daros más datos porque prefiero que lo haga de forma ordenada el propio Jesús. En todo caso, me parece muy importante resaltar la siguiente idea. El turismo inteligente, la gestión de los datos a gran escala, es uno de los retos que tenemos por delante. Para ello hay que poner medios, es importante cruzar las diferentes fuentes, es importante seguir indagando en esas pautas de comportamiento para tener un conocimiento cualitativo más detallado, más profundo de quiénes son quienes nos visitan,
quienes nos visitan, por qué lo hacen, qué esperan de nosotros y qué grado de satisfacción han obtenido. Todos los sectores económicos están desarrollándose con las nuevas tecnologías de forma exponencial y también el turismo lo puede hacer. Guipúzcoa ya está trabajando en esta materia. En Madrid vamos a exhibir de alguna forma este potencial que tiene este programa Odeian y termino diciendo que, en fin, estamos elegidos como finalistas entre 3 candidaturas que han quedado finalistas en el ITH Smart Destination Awards y bueno, pues iremos con toda la ilusión a ver si suena la campana y Odeian es elegida como esa mejor práctica en la categoría de gobernanza que se fallará en Fitur la semana que viene. Y por mi parte nada más. Maite, no sé si quieres completar algo lo dicho o le damos la palabra directamente a Jesús. Sí. Muy bien. Adelante, Jesús. Los datos, no sé si los podéis ver, así perfecto, lo tenéis aquí atrás. Entonces, voy a ir directamente a lo que son los datos detallados por cada una de las 3 fuentes de datos que ha comentado Denis. Este es el esquema general muy breve en el que hemos estado trabajando, en el que en la parte de la izquierda tenemos las 3 fuentes de datos que hemos utilizado y también siendo conscientes de que es una arquitectura muy modular en la que podemos ampliar las fuentes de datos utilizando siempre el mismo esquema que hemos utilizado durante este año. Utilizamos esas 3 fuentes de datos, hacemos esa transformación de los datos para hacer luego un análisis, una presentación y una interpretación, que son 3 etapas muy importantes, porque al final los datos en brutos no nos dan esa información que, como comentaba Denis, el objetivo final es que nos ayude en las tomas de decisiones y ayude al propio sector a mejorar su comportamiento y su eficiencia. Por tanto, esas capas de análisis, de presentación, que es lo que os mostraré aquí en las transparencias que vamos a pasar de forma resumida, que luego estarán todas en esa parte pública que estará visible ya a partir de la semana que viene, en la que estarán más presentaciones de las que podremos mostrar, las vamos a mostrar hoy aquí. Y luego la interpretación, que es ese ejercicio que hay que hacer desde nuestra parte, desde el propio responsable del sector y de los propios agentes del ámbito turismo para tomar decisiones que les incumban en sus negocios y en sus recursos turísticos, ¿no? Hablando de la primera fuente, que es de la de mayor volumen, porque son las fuentes de transacciones realizadas con tarjetas bancarias y con TPV, los datáfonos de una entidad bancaria, en el que hemos monitorizado todo el año 2018 y en todas las localidades de Guipúzcoa. Por tanto, es la que más amplio espectro tiene, tanto temporal como geográfico, ¿no? Esta es la muestra. Es importante señalar que todos son muestras. Cuando estamos hablando de datos, en este momento todo el mundo hablamos de muestras porque no conseguimos nunca alcanzar el 100% del ámbito en el que estemos actuando. Pero, como comentaba Denis, la muestra tiene una relevancia de volumen muy significativa. Más de 8 millones de transacciones, es decir, de operaciones de una tarjeta pasada en diferentes operaciones, ese gasto total de más de 400 millones, una media de más de 10.000 entidades participando cada mes, más de 300.000 usuarios, tarjetas participando cada mes, y ese gasto medio de transacción de 48 euros y ese gasto medio de tarjeta de 90 euros. Evidentemente, con una tarjeta se realizan varias transacciones y aquí hay una diferencia siempre significativa entre, como veremos, entre el visitante extranjero y el visitante nacional, ¿no? Para ver la potencia de los datos, podemos clasificarlo en 17 categorías, que son las que hemos utilizado, 17 categorías de gasto, en las que intervienen categorías muy relevantes para el sector turístico, como alojamiento turístico, restauración, moda, calzado relacionado con el turismo de compras, y luego incluso esas 17 tenemos capacidad para subdividirlas en 50 subcategorías, si queremos alcanzar un nivel de detalle mucho más concreto, en el que este es el diálogo que tenemos que hacer luego con el sector implicado en cada caso, ¿no? Para ver la evolución, evidentemente esta es la evolución temporal en el año en cuanto al volumen. Hay picos en los meses de verano, de julio y de agosto, y luego también tenemos picos en enero y diciembre, porque este es un gráfico de todo el consumo, tanto de locales como de visitantes. Aquí también está mostrado todo el consumo que se genera en los propios guipuzcoanos durante todo el año, ¿no? Y podemos ver esa evolución en los años y detectar los picos. Aquí ya tenemos datos más interesantes desde el punto de vista del turismo, en la que vemos la evolución anual. En la gráfica de la izquierda está el volumen de gasto generado por el Estado y el gasto generado por los extranjeros, en el que en el ámbito total el 14,7% es generado por los visitantes extranjeros, y se ve el pico de agosto como mes de mayor incidencia al gasto extranjero, en el que ese mes el gasto llega al 26,3%, es decir, un cuarto del gasto
que se genera en Guipúzcoa en el mes de agosto lo generan los visitantes extranjeros, que es un dato de cierto peso y en una actividad un cuarto lo provoca por un volumen incluso relativamente pequeño de ciudadanos, porque nos concentramos solo en los visitantes de todo el territorio. Y en la parte de la derecha está ya desglosado con el foco en el porcentaje del gasto del origen del Estado, en el que se puede ver el origen generado por los propios donostiarras, que es el 27% como media durante todo el año, el origen de gasto generado por los propios ciudadanos de Guipúzcoa, excluyendo Donosti, que llega al 45%, y los originados por otros territorios, otras provincias del Estado, que llega al 28%. Y ahí también se ve el pico de agosto, que en ese gasto generado por otros territorios, por otras provincias del Estado, llega al 41%, que es también un dato muy significativo y se aprecia que la actividad económica en el mes de agosto tiene un peso tremendamente significativo en el ámbito del turismo. Este es el gráfico que ve dónde se genera el gasto y, evidentemente, el gasto se genera en Donosti, supone el 48,6%, cerca ya del 50%, es decir, que esa es la actividad que se genera en Donosti, supone casi el 50% de la actividad comercial de todo el territorio. Y aquí están incluidos también los gastos generados por los visitantes y por los propios residentes de Guipúzcoa y también de Donosti, ¿no? Es obvio que la actividad comercial pues, se centra en la capital y es el mayor centro de actividad económica, ¿no? En cuanto a las categorías, que ya es significativo, este refleja la categoría de gasto del mercado extranjero, de los visitantes extranjeros, en los que los tres categorías principales son las tres categorías que más podemos asociar con la actividad turística, como son el alojamiento turístico, la restauración y la moda de calzado, que muy asociado al turismo de compras, que llega al 69%, casi el 70%, es decir, que es un volumen muy importante, se genera con esos tres tipos de actividades, muy vinculadas, ya digo, a ese tipo de actividad. Y luego hacemos la distinción entre alojamiento y restauración como dos ámbitos muy específicos, que llega al 57%, para luego poderlo comparar con el consumo del resto del Estado, ¿no? Y evidentemente podemos hacer luego estudios muy focalizados, y para Donosti y para Guipúzcoa el mercado de origen de Francia es tremendamente significativo y también tremendamente peculiar, porque tiene un comportamiento muy diferenciado al resto. Y es un comportamiento obvio, ¿no? Las categorías de gasto de Francia difieren del patrón de comportamiento del resto de países. Francia tiene un menor gasto en alojamiento turístico, un 11% respecto al 31% global, porque es lógico. Francia tiene un componente de excursionistas, gente que visita el territorio y no pernocta en el territorio. O gente que viene y hace compras habituales de una forma muy habitual. El componente frontera también es un componente muy significativo, ¿no? Entonces, las categorías de mayor gasto de Francia son, además de restauración, tienen peso estancos, bazar, deportes, alimentación, transporte. Es decir, que son incluso gastos habituales, que tienen un componente muy importante y también muy significativo, ¿no? Y el gasto en restauración, que es también relevante, se mantiene en torno sobre el 26%. Y ese dato del 26%, del 25%, se repite de forma muy estable en cualquier país extranjero. Es decir, que sí se puede sacar ya conclusiones que el 25% del gasto extranjero, con independencia del país, se concentra en el tema de restauración, que también es un dato muy significativo, ¿no? Aquí podemos ver la gráfica por origen, que Francia supone el 44% del gasto, y también agrupando esos cuatro orígenes principales, Francia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, se llega al 72%. Es decir, que esto tiene también implicaciones muy importantes, porque a la hora de focalizar dónde tenemos que hacer la promoción desde el territorio, sabiendo que en esos cuatro mercados ya se accede a un volumen muy importante. Evidentemente, luego puede haber estrategias de nicho muy concretas, pero sabiendo que aquí es donde, de cierto modo, se juega el futuro o el poder seguir incrementando y manteniendo esta actividad turística, ¿no? En la de la derecha es un gráfico que nos permite comparar el gasto medio sobre el gasto total. La gráfica de la derecha, la columna de la derecha, vemos Francia, en el que su componente azul, que es el gasto total, es muy elevado, el más elevado de todos, porque, como decimos, es el mayor gasto. Y la franja verde es el gasto medio, que es menor, por lo que os comentaba, que tiene un gasto de consumo muy habitual, y ese gasto medio llega a 42 euros, porque es muy cotidiano. En contra de un dato muy relevante, que es Estados Unidos. Estados Unidos tiene un gasto elevado de 130 euros y ya también tenemos un volumen de gasto muy importante. Es decir, que en cierto modo podemos decir que el turista de Estados Unidos a día de hoy es el más eficiente, porque con menos personas se genera un importante volumen de riqueza comparado con otros mercados de origen. Entonces, esta comparación de
gasto total con gasto medio es muy relevante para este tipo de turismo eficiente e inteligente. Claro, aquí es muy importante tener en cuenta que todo encaja, ¿no? Por una parte, el gasto medio de los franceses es el más pequeño. ¿Por qué? Porque estamos hablando de transacciones en las que pagar un alojamiento pues ya es un dinero. Si los franceses en un porcentaje muy alto no pagan alojamiento, su gasto medio en las transacciones es el más pequeño. Los norteamericanos tienen 130, ahí tiene peso el alojamiento, y no cuento ya... Japón, que es el de 178 euros, lo que pasa es que tenemos un volumen muy pequeño. Eso es, pero seguramente irán a alojamientos de un, bueno, pues ya de un cierto precio, ¿no? Pero fijaros hasta cuán importante es el público francés, que siendo el gasto medio más pequeño, siendo quienes menos gastan en alojamiento porque están cerca, sin embargo representan el 44% del conjunto del gasto extranjero en Guipúzcoa. Eso quiere decir que son muchas personas con unas transacciones medias en la banda baja, pero muchas personas. Y hacemos el mismo análisis por otras comunidades autónomas y sí hay unas ligeras variaciones en las que las categorías de mayor gasto es alojamiento turístico, restauración y transporte, que lo comentaban de esa diferencia del mercado extranjero, que el gasto de transporte lo genera en su propio lugar de origen. Aquí los otros orígenes de otras comunidades del Estado ya existe ese elemento de transporte que tiene incidencia en el propio territorio y es la tercera categoría de mayor gasto, y con esas tres categorías se llega al 58%. Y sumando alojamiento y restauración llegamos al 45%, que se sitúa un poco por debajo de la media del extranjero, que llega al 57%, ¿no? Sí tiene claro que el extranjero es el que tiene el más perfil de turista, un perfil de turista que viene aquí claramente a disfrutar del territorio y a disfrutar de los elementos como la restauración. El visitante de otras comunidades autónomas tiene un componente de turista, pero también igual un componente de visita habitual, etcétera, etcétera, y otro tipo de motivaciones. Pero ya digo que los gastos son realmente también significativos, ¿no? En cuanto al origen, las dos comunidades autónomas de Cataluña y la Comunidad de Madrid suponen el 45%, en parámetros muy iguales, una comunidad y otra. Y también, haciendo una comparación de gasto medio, yo creo que es un dato bueno en sí, que los gastos medios de Cataluña y de Madrid es de 52 euros, que se sitúa incluso un poco por la media, porque hay un comportamiento bastante, no hay tantas diferencias, hay una media de gasto medio de otras comunidades autónomas que es de 50 euros, y el gasto de Francia y Cataluña se sitúa ligeramente por encima de esa media, pero es importante porque el gasto total es muy significativo. Entonces, es mucho mejor que Cataluña y Madrid lo veamos en la zona de la izquierda que no lo hubiéramos visto en la zona de la derecha, ¿no? Entonces, sí vemos que es rentable el mercado emisor tanto de Cataluña como de Madrid, y evidentemente será siempre un mercado a cuidar porque genera bastante actividad económica en el territorio. Y esto es de las también concreciones que son muy significativas y que los datos nos lo dan, que es lo que comentaba antes Denis sobre el horario. Hemos puesto el foco en la categoría de moda y calzado, que es el turismo de compras, que es las tiendas que tienen un horario comercial habitual, en las que algunas cierran, otras no cierran. Entonces, con esta gráfica, la parte de arriba vemos el comportamiento de ciudadanos del Estado y la parte de abajo del extranjero. Y está reflejado el volumen de compras durante el día, desde las 10 de la mañana a las 8 de la noche, que puede ser el horario habitual del comercio. Y evidentemente son ante las mismas tiendas abiertas, porque son las mismas tiendas abiertas. Entonces la suma de la actividad diaria de un ciudadano extranjero, el 17% se sitúa en ese horario de las 2 y las 4 de la tarde. Y el ciudadano del Estado en ese horario realiza el 6% de sus compras. Es decir, que muestra claramente que el hábito de compra del ciudadano extranjero es diferente. Entonces, ya estos son los datos que nos lo muestran. Ya será decisión de cada comercio, si él quiere poner el foco en ese visitante extranjero, pues podrá estar atento a decir, mira, pues si vemos que no cerraríamos, ese descenso que se produce entre las 2 y las 4 en el mercado extranjero, probablemente no se produciría ese descenso y estaríamos en comportamientos similares al que se produce a la 1 o a las 5, ¿no? Esa falla es obvio que se produce porque haya tiendas que estén cerradas. Entonces, es un comportamiento, es una decisión que luego ya queda en manos de cada entidad el poder utilizarlo o no utilizarlo en función de sus intereses, ¿no?
Pasamos ya también brevemente a explicar otras fuentes de datos que también hemos estado analizando. La segunda es la que proviene de la actividad a través de los móviles y de los datos que nos proporcionan una operadora de telefonía móvil. Y aquí incluso también, esta es una fuente de datos que también está muy en exploración, es decir, no es tan madura como la anterior, y aquí nos hemos concentrado incluso también para explorarlo durante solo la actividad en el mes de agosto, porque sería, en este caso sería un poco, desbordaría el ámbito del proyecto, buscar un espacio temporal mayor. Y nos hemos concentrado en 4 puntos, en Donosti, en Pasaia, en Getaria y en un recurso turístico concreto como el Santuario de Loyola. Entonces, se ha hecho el tracking, el análisis del movimiento de los visitantes en esos puntos. Esta es una fuente muy interesante porque es la que nos da información sobre el volumen de excursionistas, es decir, gente que no pernocta en el territorio, que quedan fuera de las estadísticas tradicionales, que siguen siendo importantes, por ejemplo, las del Eustat, pero las del Eustat nos dan siempre información de la gente que pernocta en el territorio a través de la actividad de los hoteles, otros tipos de alojamientos turísticos. Con esta actividad, a través del seguimiento de los datos de telefonía móvil, nos da ese volumen de excursionistas, que en el caso del territorio de Guipúzcoa es muy significativo, obviamente, por Francia, también por Vizcaya, por los territorios colindantes. Entonces, es cuando nos puede dar esa primera valor de medir ese volumen. Aquí hay que remarcar que estamos hablando de datos de agosto. Sí, evidentemente, sí. Pero son muy significativos si vemos el grado de excursionismo que tenemos en esa fecha. Entonces, vemos que, por ejemplo, para Donosti, que es donde mayor volumen de datos tenemos, en esta gráfica hemos excluido Francia, porque tiene un comportamiento muy significativo y diferente, y mostramos los visitantes del extranjero y de otras provincias del Estado. Y en esa comparación estamos entre un volumen de 79% de excursionistas y 20% de turistas. El turista lo consideramos aquel que pernocta en el territorio de Guipúzcoa, porque queremos tener datos de Guipúzcoa. Nos da igual que haya pernoctado, nos da igual a nivel de Guipúzcoa, que haya pernoctado en Donosti, que haya pernoctado en Getaria. Para nosotros es un turista que ha pernoctado en el territorio. Y sí vemos ya datos que en Getaria y en Pasaia, que pueden tener un componente más concreto, hay un mayor porcentaje de turistas, sube un 10%, estamos en torno a 30%. Es decir, que ya vemos que la persona que va a otros puntos del territorio es obvio, porque si se quiere mover, pues probablemente tenga que necesidad de estar en el propio territorio. Pero ya es un elemento que nos da la información de que, bueno, si conseguimos que las personas no solo estén en Donosti, sino que se muevan, eso va a ser en beneficio de que haya una pernoctación más en Donosti o haya una pernoctación más en Getaria o en otro punto del territorio, ¿no? Salvo Loyola. Por eso, sí, porque Loyola es, evidentemente, aquí hemos puesto el foco en el recurso turístico. Y Loyola es autobús que llega a Loyola y se va. Entonces, eso lo hemos visto incluso tiene un componente que hay muy poco componente turista, es decir, son excursiones del día que van allí y abandonan incluso el territorio, es decir, que no se quedan en el territorio. Evidentemente, como recurso turístico, el volumen de datos es más pequeño porque nos hemos concentrado únicamente en el ámbito del santuario de Loyola, mientras que los datos de Donosti, evidentemente, es todo el municipio. Entonces, y bueno, pues hay también incluso tenemos los datos de agosto, que es un mes con un comportamiento singular o propio en algunos casos, en un sentido positivo y en otro igual no tanto, ¿no? Esto es lo anterior simplemente para ver una gráfica que muestra por orígenes en el que vemos que lo que sería la tendencia sería a situar los mercados de origen por encima de la línea, que sería la tendencia. Es decir, si estamos por encima de esta línea, significa que el porcentaje de turistas es de los más altos respecto a los excursionistas. Lo más ideal sería que todos estén en la parte de arriba, pero con esto nos da información de que, bueno, una parte positiva de que mercados importantes como Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña se sitúan por encima de la línea y puede servir para poner el foco, es decir, ¿por qué los belgas y los holandeses están por debajo de la línea? Pues igual que luego ahora hacer otros estudios para saber por qué tenemos mayor volumen de excursionistas, de gente que no pernocta en estos mercados. Que igual podemos obtener la respuesta o podemos hacer ya consultando otro tipo de información que puede estar relacionada con otros operadores, con paquetes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nos da el resultado, bueno, pues nos da esa información para hacer luego análisis posteriores, ¿no? Y este es también en la misma línea anterior en el que tenemos datos por rutas. Aquí ya podemos detectar personas visitantes que en el mes de agosto han estado en Donosti, Pasaia, Donosti, Getaria, Pasaia, Getaria, o en los 3 sitios, Donosti, Pasaia y Getaria. Y sí nos da también esa información de decir que se incide con la primera transparencia. Si conseguimos que una persona visite Donosti, Pasaia y Getaria,
tenemos casi el 50% de opciones que esa persona sea un turista y que pernocte. Y que tampoco tenía por qué ser así, porque una persona puede recorrer en el día Donosti y Getaria, no tenemos distancias muy elevadas, pero sabemos que si le favorecemos a que conozca el territorio, eso va a incidir en que aumenten las pernoctaciones, y además aumenten las pernoctaciones probablemente de una forma más distribuida por el territorio. Entonces, el componente de ruta es un componente muy importante que además puede servir para eliminar presiones turísticas que puede haber en un determinado foco, sabiendo que tenemos un territorio en el que la gente, si lo visita, tiene más opciones de permanecer y pernoctar en la provincia, ¿no? Y luego, poniendo el foco, hemos hecho por edad, centrándonos en el mercado emisor del resto del Estado, vemos que en la tercera, la gráfica a la derecha, que el sector más joven, es decir, el 33% de las personas que visitan Donosti, Pasaia y Getaria, corresponde a los más jóvenes. Cuanto más joven eres, más sí, es lógico. Más ritmo al viaje. Sí, es lógico. Claro, sí, cuando te haces mayor ya, pues ya he visto Getaria y mañana ya veremos pasar. Sí. Slow. Pero no deja de ser significativo porque las distancias no son muy grandes, es decir, pero nos da un dato real, es decir, es lógico, pero lo estamos demostrando con los datos. Entonces sabemos que ese foco de joven que quiere moverse, sabiendo que, por ejemplo, la costa de Guipúzcoa puede ser un elemento muy atrayente, es algo que le resulta atractivo, porque, como veis, en los gráficos de la derecha hay bastante homogeneidad, es decir, es muy diferente, no podemos destacar un margen de edad, pero en la derecha sí nos sale esa diferencia en ese margen de edad de los más jóvenes, ¿no? Y ya para acabar, en la última fuente, que es en el de los sensores, que también es en la que estamos trabajando, porque al final estamos, por ejemplo, utilizando tecnología que también requiere su estabilidad, y en este caso es componentes innovadores. Y en este es donde probablemente más estamos introduciendo un elemento innovador que tenemos que seguir trabajando, porque estamos utilizando dos tipos de sensores. El de conteo, que es algo mucho más estable, que es poner un conteo que hemos puesto en la Oficina de Turismo de San Sebastián Region y en Getaria, en Nagusi y Calea, que cuentan las personas que transitan por ese espacio. Personas porque cuentan, no identifican a la persona. Si una persona pasa varias veces, le contará repetidas veces, con diferentes objetivos en la oficina de San Sebastián Region para saber el volumen de personas que visitan la oficina. En Nagusi, Calea, en Getaria, porque hemos incluso hablado con el propio ayuntamiento, puede ser muy significativo para poder detectar en algunos momentos acumulación de personas que puedan incluso entorpecer el tránsito habitual o cómodo de las personas, y nos sirve para ver este volumen. Y luego el sensor de tracking, que es en el que más estamos trabajando ahora mismo, que nos permite detectar a través del teléfono móvil del visitante. Y no captamos el 100% de los teléfonos móviles, es decir, simplemente es una muestra porque son móviles que puedan detectar su señal Wi-Fi, su señal Bluetooth, de una forma completamente anónima y evidentemente sin ningún tipo de acción por parte del usuario, sin ninguna necesidad de él que tenga que descargar ningún tipo de app. Entonces, nos da ese tipo de detección de una muestra de esos teléfonos móviles que nos puede servir para establecer ese tracking de si una persona ha pasado por la oficina de turismo y luego ha aparecido en Getaria, y como veis hemos puesto en Getaria también en el Museo Balenciaga, porque interesa mucho esa visita de oficina de turismo al Museo Balenciaga, porque claramente ese es un turista que va a la oficina de turismo y luego va a haber un recurso turístico. Y también en Pasaia también lo hemos puesto en el propio municipio y en Albaola, también como recurso turístico, para establecer ese tipo de ranking de tracking de las rutas y en el santuario de Odiola. Y todavía en esto tenemos datos que tenemos que seguir trabajándolos. Los hemos puesto durante este último trimestre del año y los seguiremos trabajando porque cuando tengamos un volumen es cuando podemos tener datos concretos. No queremos lanzar datos que puedan ser muy significativos sin tener un volumen de datos que para nosotros nos sirva de conclusión definitiva, ¿no? Sí podemos dar datos de volumen, es decir, esto es el volumen en el sistema de conteo que se ha utilizado en la oficina de Sebastián Region y en Getaria. Ya digo, con dos aproximaciones. En la oficina de turismo es claramente las personas que visitan la oficina, y en Getaria las personas que pasan por un determinado punto, que probablemente sean repetidos porque probablemente la gente visite la calle, suba hacia arriba, luego baja hacia abajo. Está puesto en el sitio de mayor acumulación, sobre todo también para detectar ese tipo de posibles incidencias. Evidentemente vemos la gran actividad de agosto, tanto en los dos puntos. Se está trabajando en establecer paneles que puedan servir de seguimiento para ver los visitantes por mes, los visitantes por día, los visitantes por día de la semana, los visitantes por hora. Es decir, este será un panel que a la oficina de turismo le tendrá que servir y a Getaria en un momento dado tendrá que servir para detectar este tipo de funcionamientos, ¿no? Y, por ejemplo, ya podemos ver en Getaria que es muy significativo que hay una correlación entre
celebración de eventos concretos, por ejemplo, el 7 de agosto, el representación del desembarco del Cano, se ve la incidencia en el sensor. O en octubre, durante el duatlón de montaña, también se ve la incidencia en el sensor de mayor actividad en el municipio. Por tanto, esa medición de cuál es lo que provoca la realización de un determinado evento, lo podemos también mostrar con los datos al poder evaluar y medir cuál es la incidencia de un evento, en este caso en un municipio muy concreto como Guetaria, ¿no? Este es, por ejemplo, el mismo panel que estamos trabajando para Pasaya, también en cuanto a los mismos visitantes por mes, por día de la semana y por hora, y a partir de aquí, de estos sensores, cuando estableceremos pautas de comportamiento, de ruta. Pero ya ahí necesitamos mayor volumen para poder establecer pautas concretas de visitantes que han pasado por la oficina de turismo y luego han aparecido en otro punto del territorio. Tenemos que tener esa infraestructura, tenemos que estabilizar la captura de datos para luego poder sacar conclusiones. Durante el año 2019 continuaremos, por tanto ya tendremos cada vez mayor volumen para poder establecer conclusiones que nos parezcan que puedan ser significativas, ¿no? Y con esto finalizamos y, como comentaba, pues estos datos los presentaremos la semana que viene en Fitur, en el que, bueno, yo creo que una parte significativa, muchos destinos ahora mismo están trabajando con el tema de los datos. Yo creo que un ejercicio relevante por parte de Guipúzcoa es ese ejercicio de poner los datos de forma pública para hacerlos llegar al sector y poder colaborar con el sector para dar incluso más valor a esos propios datos. Yo creo que ese es un ejercicio realmente relevante e innovador que podemos encontrar pocas referencias en este momento. Muchas gracias, Jesús. Yo, por rematar, básicamente utilizaría una palabra, que es aconsejar. Aconsejar a los turistas, cuando todos estos datos los podamos tener bien metabolizados, bien maquetados en una página que pueda monitorizar en la misma oficina San Sebastián Region, pueda ofrecer esa información que a los turistas les permita tomar la decisión de si hacer el excursionismo a un municipio a otro en función de la carga que en estos momentos está recibiendo, se espera que reciba. Es decir, que hoy por hoy es importante poder aconsejar a los turistas para que no se metan con el coche en determinados sitios porque se espera una gran influencia de público. Aconsejar a los propios ayuntamientos, y nuestra idea es que esta presentación, que todavía tiene más datos por zonas, es decir, tenemos datos ya de los barrios de San Sebastián, del gasto por barrios en San Sebastián, en Eibar, en Irún, en diferentes municipios ya de cierto tamaño, podemos incluso hacer diferenciaciones por barrios y por calles, ¿no? Entonces, nuestra idea es ponerlo a disposición de los ayuntamientos. Haremos presentaciones comarcales en diferentes zonas para poder poner estos datos a disposición de esos ayuntamientos y también de los comercios y los establecimientos hosteleros y de los recursos turísticos, que en definitiva tienen que todos los días tomar decisiones, muchas veces guiados por la intuición, que no es mala herramienta porque la experiencia empírica les empuja a tomar determinadas decisiones, pero cuanto más informada sea esa decisión, cuanto más rigurosa sea esa decisión, más porcentaje de posibilidades de acierto van a tener, ¿no? ¿Alguna pregunta? A mí me gustaría, en cuanto a los porcentajes, los 400 millones analizados de gastos a través de tarjetas, son el total de gastos Sí. hechos por tarjeta en Guipúzcoa. No, Sí. no son el total de gastos, es el gasto analizado, el universo que se ha analizado. Sí, con esa muestra. Es una muestra. Vale, no es todo, no son todos. No. Por eso he insistido antes. Nosotros hemos contratado de una entidad bancaria Vale. que además no solamente es una única entidad bancaria, sino que cuenta también todos los datáfonos que tiene instalados en el territorio. Es una muestra amplísima, pero no es todo el universo de gasto, es una muestra, 400 millones de euros analizados. Por eso digo 33.000 tarjetas, si no me equivoco, o no, 33.000 más. 300.000. 366.000 tarjetas al mes, 10.000 entidades al mes. Sí, bueno, son casi 409 millones. Eso es, sí. ¿Cuánto eso puede ser representado? Ya decís que es una muestra amplísima del total, pero ¿cuánto puede ser del total que se mueve? No te lo podemos decir, porque no lo sabemos. Sí. Otra cosa, vale, si el total analizado, evidentemente que no gastado... Perdona, quizás te sirva, porque entiendo que estás queriendo saber, bueno, cuánto peso tiene esta muestra, pero el peso más que por el gasto te lo puede dar el número de establecimientos al mes
que se han monitorizado, que son 10.737. Yo ahora mismo no tengo en mente cuántos establecimientos hay en Guipúzcoa, pero ese es un dato que seguramente lo podemos conseguir, o sea... Es decir, Vale, luego en la página 8 sí. del PowerPoint aparece, o sea, en cuanto al porcentaje, ¿no? Se saca el porcentaje de esos 409 millones Eso es. de gastos hechos con tarjeta, de ahí pues el 38,7 corresponde a personas que viven fuera de Guipúzcoa, ¿vale? Luego, en el PowerPoint lo que hacen es que de los residentes de España lo cogen como total y sacan los que son de fuera de Guipúzcoa de Donostia y tal. A mí me gustaría saber del global si casi el 40%, es decir, el 38,7 lo realizan ciudadanos que viven fuera del territorio. El resto, evidentemente, son guipuzcoanos, y de esos 38,7 que lo hacen los ciudadanos del territorio, se habla de un 15% de extranjeros y el resto serían nacionales. El 85% Sí, serían nacionales. sí. Porque, a ver, aquí estamos intentando ser siempre muy estrictos en cuanto a las fuentes. Entonces, como estamos utilizando datos de tarjetas y de datáfonos, estos son porcentajes que son, los que están en la transparencia son porcentajes, vamos, que los podemos corroborar con los datos. Que ese 85% corresponde a gasto generado por el Estado, por visitantes y gente local de Guipúzcoa, y ese 14,7-15% está generado por ciudadanos de visitantes extranjeros. Y luego la parte derecha es poner el foco en el Estado, es decir, es poner el foco dentro de ese 85,3%. Y lo separamos porque estamos utilizando datos, fuentes diferentes, entonces podemos poner foco en el Estado de forma mucho más concreta, porque ahí tenemos datos de los perfiles, etcétera, etcétera. Entonces, estamos intentando siempre ser muy estrictos en cuanto a un porcentaje que esté corroborado con los datos. Entonces, la parte de la derecha nos centramos dentro de ese 85%, lo dividimos en esos tres apartados, ¿no? Vale, pero entonces el 15% de extranjeros es el 15% de 38,7 que son de fuera, ¿no? De Guipúzcoa. O sea, el 38,7, casi el 40 de esos gastos los que han realizado ciudadanos de fuera de Guipúzcoa, y de esos el 15 son extranjeros. Sí, sería. ¿Es así? Sí, ya. Sí, es que esta frase no la he puesto yo, ¿no? Parece que sí. Los datos estrictos son los del PowerPoint, es decir, que 12,7 es extranjero, extranjero. 85,3 del Estado. del Estado, pero Sí. ahí incluimos los guipuzcoanos. Sí, por eso digo que es el dato que podemos dar en este momento de forma estricta, ese es el dato. Es decir, el dato es que el visitante extranjero genera... En el PowerPoint no aparece el 38,7. Sí. Estoy utilizando ese 38,7. Mejor es utilizar, siendo estrictos, utilizamos lo del PowerPoint. Mejor. Ya, pero es que el dato de titular es el 38,7. Perdone que le... Y ese está en la nota, lo han citado, pero no está en el PowerPoint. Vale, pues Mi lío. vamos, sí. Si del 40% de Es hacer una que se realizan en Guipúzcoa son de fuera de Guipúzcoa, casi 40, y de ellos si se puede decir, y de ellos el 15% son extranjeros. Entiendo que sí. Sí. Entiendo que sí. Entiéndame, el 38,7 no aparece en el PowerPoint. Vale. Por eso me da la inseguridad. Sí, vamos a dejar así. Edurne, Sí, he sacado en el PowerPoint del 85,3 hace el desglose considerándolo un 100%. Pero en la nota y el dato como más relevante, o el que se ha destacado en la nota y también me parece a mí el más relevante, es que el 40% o el 38,7% del gasto analizado lo hacen los visitantes o turistas que vienen de fuera de Guipúzcoa. eso es. Y de esos el 15 son extranjeros
resto deberían de ser de España, Bueno, del resto de España. pues sí, lo que haremos es, quien ha preparado estos datos y los ha asumido el restado, que le llamamos de inmediato y os lo aclare. Que es Patxi Arratibel. Edurne, ¿le puedes llamar? Sí. Yo, bueno, por si acaso no voy a decir nada, pero no lo entiendo así. Entiendo que el 14,7 es un gasto extranjero. Sí, sí, eso es evidentemente, sí, sí. Y en el Power así viene, pero el 85,3 después el desglose entre los de fuera de Guipúzcoa lo que se ha hecho base considerando el 85% y el 100%. Entonces, o sea, a mí me interesa el desglose global. De toda la cantidad de gasto analizado, el 14,7, es decir, casi el 15, es extranjero. Si la conclusión que se saca es que el 38,7 es de fuera de Guipúzcoa, Bueno, Sí, mira, te lo explico. Sí, es correcto. Es hacerla un poco la ingeniería, es coger de la parte de la izquierda de lo azul, es meter el gráfico de la derecha. Entonces, si multiplicamos el 28,1 del verde, aplicamos el 85% del azul, sale el 38,7% de la nota de prensa. vale, entonces, yéndonos a la globalidad, nos quedamos que si el 100% es los 400 y pico millones de operación, El 15% corresponde al extranjero y el 38,7, el 23,8 corresponde al resto del 23, si está bien hecha la multiplicación, un 23,8 para 38,7 menos 14,7. un segundito, porque yo me voy a tener que marchar. Entonces, si hay alguna pregunta, enseguida podemos trabajar contigo exactamente en relación a estos datos y aclarar la discrepancia que pueda haber o para que quede claro. Pero preferiría responder si hay alguna pregunta para poder, si hay alguna pregunta de carácter más cualitativo. Vale. Os dejo aclarando el dato. Sí. Sí. Eso es, por eso sale, sí, sale, el 38,7 sale, si multiplicamos 28,1, que es el verde de la derecha, a ese tenemos que aplicarle el 5% que corresponde al gasto del Estado, para poderlo sumar al parte de extranjero. Es decir, y entonces sale que 14,7 es el volumen extranjero y 23, casi 24. Eso es, 23,8, 24 para que salga exactamente el 38,7 del otro. Eso es, del Estado, del resto del territorio. Eso es, para ver ese componente de turista, que es lo que corresponde con la nota de prensa. Entonces, que os lo explico, es decir, que es meter el gráfico de la derecha dentro del gráfico de la izquierda. Entonces lo tenemos que meter en la parte azul. Y entonces tenemos que bajar ahí un poco los porcentajes para que podamos sumarlo con la parte naranja, que vamos, es lo que ha hecho en la nota. Que sale el 14% corresponde al extranjero, el 24% al resto del Estado.
Pues, Vamos, que cualquier duda os lo explico. Si quieres, vamos, nos podemos hablar con el número. Es hacer la multiplicación, ¿eh? Sí, que casi 60 por redondear son los guipuzcoanos. Eso es, que corresponde a la parte roja y azul del gráfico de la derecha. Sí, casi 60 o 60 y algo, 61 y pico son los guipuzcoanos. Si quitamos los guipuzcoanos, tenemos un 38,7 de visitantes. Eso. Y de ellos, el 15 extranjeros y el 24% es nacional. Eso es. Eso. Sí. Por esto, gracias. Sí, no, gracias a ti, porque si generaba dudas, es mejor aclararlo. Pero sí, es eso, es exactamente eso. bueno, pues, mila esker, gracias.